en el Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan y mi barrio me respalda. ¡Yeah! ¡Tecnológico! ¡Tecnológico! ¡Ah! Estamos aquí en San Martín Texmelucan con el Orgullo Halcón y Aarón conmigo para hacer un sondeo sobre ciencia, a ver si es de verdad que los científicos y los ingenieros saben tanto. A ver, para ti, Aarón, ¿qué es el efecto invernadero? A. La forma en que crecen las flores y plantas para el consumo de la población. B. Fenómeno climático que sucede durante el invierno. O C. Fenómeno que calienta el planeta por la presencia de algunos gases en la atmósfera. La respuesta es la opción C. Y ahora vamos con Sandra. Sandra. Muy bien, Sandra. A ver, el calentamiento global es provocado por el dióxido de carbono que sale de los coches y las fábricas. A. B. Las flatulencias de las vacas y las reses. C. Los gases liberados en mares. A. ¿Cuál era la A? El dióxido liberado por fábricas y coches. Bien, pero también las flatulencias de las vacas y las reses y también los gases liberados en los mares. Seguramente has escuchado el término efecto invernadero y en realidad tiene mucho que ver con la estación del año a la que suena. Invernadero significa lugar donde pasar el invierno. Pensemos, ¿quisieras pasar esta época en un lugar frío o calientito? Hoy te invito a que dialoguemos sobre gases, efecto invernadero y cambio climático. Yo soy Belén Carvente y esto es Puebla Científica. En nuestro planeta, la Tierra, siempre ha existido el efecto invernadero, provocado por los gases que se encuentran en una capa muy específica de la atmósfera, llamada troposfera, los cuales capturan el calor que viene del Sol y no lo dejan salir. A escalas humanas, este fenómeno se puede emular en el invernadero, donde el techo de plástico absorbe y retiene la luz solar visible e infrarroja, lo que hace que dentro se tenga una temperatura mayor. Lo mismo está sucediendo en la Tierra, gracias al aumento en las concentraciones de los llamados gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y metano. Este tipo de gases pueden provenir de fuentes naturales. A lo largo de la historia del planeta siempre se han producido. La vegetación y los océanos liberan millones de toneladas al año. Sin embargo, a partir de la revolución industrial, la emisión de este tipo de gases ha ido en aumento realmente preocupante. El dióxido de carbono es el más popular de los gases que provocan el efecto invernadero, pero no es el único ni el que tiene más capacidad para atrapar el calor del sol. Por ejemplo, tan solo el metano tiene 25 veces más capacidad que el CO2 de absorber la radiación solar. Posiblemente sea el dióxido de carbono el gas de efecto invernadero más estudiado. Sabemos que sus concentraciones se habían mantenido constantes desde hace unos 400.000 años. Pues existen glaciares en donde el aire tan antiguo ha podido ser examinado. Por ejemplo, de la Antártida y Groenlandia. Pero a partir de la revolución industrial, donde el desarrollo tecnológico de la humanidad comenzó a crecer muy rápido, también lo hicieron las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Por lo cual concluimos que la actividad humana ha contribuido mucho a la emisión de gases de efecto invernadero y, en consecuencia, al calentamiento global. No es que los gases de efecto invernadero como el CO2 y el metano sean por sí solos dañinos. Los ecosistemas del planeta los aprovechan y los pueden absorber. El problema es que de la totalidad de CO2 que producimos como humanidad, los bosques pueden absorber el 30% y los océanos 25%. El restante se queda suspendido en la atmósfera, ayudando al calentamiento global. El cambio climático es un problema complejo y a veces podemos llegar a sentir angustia por las consecuencias inmediatas y lejanas de este. El consumo de energía es por mucho la mayor fuente de emisiones causadas por la humanidad de gases de efecto invernadero. Responsable del 76% de las emisiones globales, el sector energético engloba distintas actividades industriales y actividades como el transporte, que tan solo en nuestro país es y seguirá siendo durante toda la década el sector que más emite estos gases, contribuyendo casi con la cuarta parte de todas las emisiones antropogénicas en México.
Ante problemas complejos, acciones colectivas e individuales son importantes. Podríamos comenzar por sustituir el uso del auto por otros medios como la bici o caminar. Es preferible comprar productos que se elaboren en nuestras comunidades o lo más cerca posible, pues aquellos productos de importación pueden ser transportados distancias muy largas. Toda acción puede sumar en el combate al calentamiento global. ¿Cuál crees que podrías adoptar tú? Mientras lo piensas, te invito a que nos sigas en nuestras redes y te quedes por acá, que aún hay mucho que platicar acá en Ciencia Aplicada. ¿Qué onda, gente? Mi nombre es Daniel Anaya, estamos en el Tecnológico Superior de San Martín y tengo una persona súper especial para la entrevista. En esta entrevista pues tengo a Fidel, que el primero es un especialista en todo el tecnológico y en su área. Y lo primero que le quiero preguntar a Fidel es, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Excelente, muy bien, con una expectativa muy grande de responder a todas tus preguntas. Súper, mira, yo creo que sí tienes que responder a varias preguntas porque la primera es, siempre he pensado que los tecnológicos, ¿sabes? Son como personas que traen sus reglas, sus calculadoras, siempre andan haciendo matemáticas, ¿no? En cuestiones como de ingenierías y cosas por el estilo, pero me gustaría que desmitificaras esa idea porque mucha gente tal vez tiene la misma. ¿Cómo es la onda aquí en el tecnológico? ¿Qué es lo que pasa acá? Perfecto, Daniel, pues te diré. De entrada, pues sí deben de tener en su mochila su regla, su calculadora, pues son ingenieros. Súper. Deben de tener sus libretas, sus lápices, porque ahí tenemos contadores. Pero finalmente es un espacio en donde se busca el crecimiento de nuestros estudiantes. Este crecimiento se da socializando entre ellos, socializando con la plantilla docente y obviamente con la industria, que es uno de los temas muy importantes dentro de la misión y la visión que tiene el tecnológico. Súper. Oye, ya entrando como a un ámbito más personal, ¿tú qué eres, no? ¿Tú a qué te dedicaste y a qué te dedicas acá en el tecnológico? Mira, pues los caminos nos llevan. Yo originalmente estudié informática en el Tecnológico de Puebla. Súper. Estoy en industria durante 15 años, pero pues te prende el foco de que tienes que regresar algo a la institución que te dieron a hacer. Entonces la oportunidad se dio precisamente en el Tecnológico de San Martín. Me estoy especializando en el ámbito de industrial. Soy profesor de tiempo completo. Súper. Y actualmente estamos desarrollando y vinculando todos los proyectos que se generan a partir de quinto semestre hasta su residencia con la industria. Para que los chicos vean algo atractivo, ¿no? No solamente estudiar, leer, repasar, resolver problemas, sino también ver todos los casos de aplicación. Entonces, en eso nos encontramos en este momento. Oye, qué chido que están haciendo esto acá, porque pues cuando terminas la universidad, luego terminas desempleado, ¿no? Básicamente. Y el gran problema es que luego no sabes hacer nada. O sea, sí sabes hacer un montón de cosas teóricas, ¿no? Es correcto. Pero ya aquí cuando te dicen, pues arregla esa máquina, muévele aquí, muévele allá, es como de... ¿Cómo? ¿No? Entonces aquí están como poniendo en práctica todos esos conocimientos. Así es. Hay algo que nosotros ubicamos como una curva de aprendizaje y una curva de experiencia. A partir del quinto semestre lo que busca el tecnológico es que esa curva de experiencia se vaya suavizando para que cuando lleguemos a la industria sea un proceso mucho más rápido de adaptación. Y entonces, pues tú dices, a ver, ¿lo sabes hacer? Sin ningún problema. Tengo la experiencia, tengo el conocimiento. Entonces, cualquier reto que se ponga la industria, ya sea de manufactura o de servicio, hablando de contadores, hablando de las carreras de sistemas, inmediatamente la persona, el estudiante, lo puede desarrollar. Oye, tomando en cuenta esto último que dijiste, ¿cuáles son las carreras que están acá? Es que, pues bueno,
uno luego solamente piensa en ingenierías, pero me dices que también tienen contaduría. Entonces, Es cuéntanos correcto. cuáles son esas carreras que pues están desarrollando aquí en el tecnológico. Mira, el ámbito de los tecnológicos, pues meramente tecnológico, ¿no? Ujú. Ciencia aplicada, pero se cuentan con la carrera de ingeniería industrial, ingeniería en electromecánica, gestión empresarial, Ujú. sistemas, tecnologías de la información y lo que es la carrera de contaduría pública. Súper, qué interesante todas estas carreras. Y oye, ya para ir cerrando, ¿qué le podrías decir a todos los chavos? Nuestro público son morros, morras de 17, gente que va a salir de la prepa. Y tú sabes que cuando salimos de la prepa, pues la gran pregunta es, ¿y qué vas a hacer cuando seas de grande? ¿No? Y luego la gente no sabe, pues, ¿qué va a hacer? Entonces, ¿qué les podrías decir para que vengan aquí a estudiar con nosotros? Bueno, aquí en el tecnológico. Pues mira, nosotros escuchábamos a Miguel Mateo, ¿no? Cuando decía, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Exacto, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Eso está fantástico. Yo les diría que es una institución que ofrece mejores opciones de la región. Ujú. Es una institución muy seria, es una institución que se ha posicionado dentro de las industrias manufactura, servicio, pequeñas, medianas, grandes empresas. Opciones de practicar los conocimientos, opciones de ir a los laboratorios, opciones de que la plantilla cuenta con conocimientos actualizados. Platicábamos sobre los temas de Internet, ¿no? Ujú, A veces ujú. hacemos autoaprendizaje. Sí. Pues ese autoaprendizaje aquí lo llegamos a ratificar. Entonces, es una verdadera opción, un ambiente muy, muy, muy sano en todas las cuestiones. Tenemos deportes, tenemos cuestiones cívico-culturales, tenemos culturales y aparte rematamos con la cuestión de la tecnología. Súper, Fidel, te agradezco mucho esta entrevista, ha estado bien chida y bueno, gente, toda la gente de San Martín, también la gente de Puebla y de todo Puebla, pues esta es una gran opción para venir a estudiar. Los invitamos a que se acerquen, pues que conozcan a Fidel, que conozcan a toda la banda que pues trabaja aquí y todas las carreras, porque no es solamente ingenierías, tienen varias carreras, varias ofertas y tienen una mezcla bien bonita, ¿no? La relación entre la cuestión práctica, la cuestión teórica y pues ya estar en las empresas también estas Así relaciones, ¿no? Esto Es súper chido. correcto, es correcto. Ya todos podemos hablar de que desde quinto semestre la mayoría de los alumnos se encuentran en la empresa. Ujú. Súper. Bueno, Fidel, pues te agradezco mucho. Nosotros continuamos aquí en Ciencia Aplicada. Un gustazo, Daniel. Hasta luego. Hasta luego. Angie, ¿qué te parece si hablamos de otro historiador al que regularmente citamos cuando estamos hablando de la historia de la ciudad? Me parece una gran idea. Pero si anteriormente hemos hablado de Hugo Laich, entonces creo que estás pensando en Echeverría y Beitia. Exacto. ¿Comenzamos? Yo soy Axel Roldán. Y yo, Ángela Bonilla, acompáñenos en Descubriendo Puebla. Mariano Fernández de Echeverría y Beitia nació en Puebla el 16 de junio de 1718. Venía de una familia con solvencia económica y reconocimiento social, y sus ancestros se podían rastrear hasta el rey Alfonso XI. Mariano Fernández de Echeverría y Beitia obtuvo el grado de bachiller en leyes cuando tenía 19 años. El grado de bachiller en leyes procedía al de licenciado. Para aspirar a obtenerlo, se tenía que haber llevado 2 cursos de filosofía y haber pasado por la cátedra de prima de leyes y la de prima de cánones. Entonces, se optaba por graduarse en Derecho Civil o Derecho Canónico. El examen para obtener el grado consistía en una lección de media hora en latín de un tema que se asignaba con 24 horas de anticipación. El jurado se conformaba por 3 examinadores, los 2 catedráticos de prima de cánones y prima de leyes, así como un doctor designado por el rector de la institución educativa. Al final de la exposición, se debatían las conclusiones presentadas por el sustentante para definir si se le otorgaba el grado. Después de obtener el grado, se fue a Europa, en donde recorrió distintas ciudades,
para finalmente asentarse en Madrid. Su estancia en Europa duró 13 años y los que estuvo en el Colegio de Abogados de Madrid y obtuvo el título de Caballero de la Orden de Santiago. Se cuenta que la experiencia más significativa que tuvo fue la relación que estableció con el milanés Lorenzo Boturini Menaducci. Este hombre vivió alrededor de 8 años en la Nueva España y fue obligado a volver a Europa por haber viajado al virreinato sin autorización. Boturini tenía como objetivo escribir la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y para el momento en que fue deportado ya contaba con una gran colección de documentos. El doctor Jonathan Moncayo Ramírez afirma que le confiscaron poco más de 300 piezas manuscritas e impresas, entre las que se encontraban códices, crónicas, pinturas, mapas, cartas, entre otros. Así que Boturini se instaló en Madrid en 1744 y para 1746, después de haber limpiado su nombre y haber sido nombrado cronista de las Indias, publicó Idea de una nueva historia general de la América septentrional. La amistad entre estos dos personajes se formó entre 1744 y 1746, ya que Boturini se alojó en casa de Echeverría y Beitia. Este último fue cautivado tanto por diversas antigüedades mexicanas propiedad del milanés, como por el estudio de la historia que su amigo llevó a cabo. A su vuelta a la Nueva España, en 1750, Echeverría y Beitia inició un trabajo de consulta, transcripción y colección de diversas obras y documentos. Al parecer, también fue heredero de todo el material de investigación de Boturini, que el poblano logró editar y publicar, al menos en una parte. Echeverría y Beitia falleció en 1780, su obra la dejó inconclusa y sus manuscritos fueron enviados a la corte del rey. Entre los que se encontraba un documento titulado Historia de la Fundación de Puebla, cuya extensión era de 464 fojas distribuidas en 48 cuadernos. Luis Almerón afirma que al enterarse de su muerte, el rey de España dictó una orden al virrey para recoger todos los manuscritos y papeles relacionados con la historia antigua de México. Entre estos se encontraban 2 tomos terminados y uno inconcluso de la historia antigua de México, que fue una de las obras consultadas por el jesuita Francisco Javier Clavijero para su propio trabajo de investigación. Un libro de las apariciones marianas baluartes de México o Historia de las 4 sagradas apariciones de Nuestra Señora, el cual se publicó incompleto en 1820, otro documento en el que hacía la descripción de diversas fiestas de poblaciones originarias, el diario de viaje en el que narraba su estancia en Europa, un mapa pintado a la mano de la Ciudad de México y la historia de la fundación de Puebla de Los Ángeles. Además, se encontraron en su acervo varias traducciones en muchos manuscritos. Entre ellos estuvo el último de los códices del llamado grupo Magliaventiano, conocido como Códice Beitiano, el cual fue mandado a hacer por el mismo Mariano Echeverría y Beitia en 1755 con el fin de ilustrar su magna obra histórica. Actualmente es considerado uno de los tesoros bibliográficos resguardados en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. En cuanto al manuscrito original de la Historia de la Fundación de Puebla, está resguardado en la Real Academia de Historia de Madrid, y el doctor Moncayo Ramírez afirma que permaneció inédito hasta 1931, año en que se publicó en 2 tomos por la celebración del 4º centenario de la ciudad de Puebla. Se dice que fue Hugo Light quien insistió en su publicación al gobierno del estado. El primer tomo tiene como prólogo la descripción de la situación del virreinato de la Nueva España después de la conquista, y ese primer tomo está dedicado a los pormenores de la fundación de la ciudad. A lo largo de esta obra, Echeverría y Beitia describió la cristianización, la población y el gobierno del virreinato de Nueva España, que consideró un proceso con tintes de desorden y confusión. Él afirmaba que la Fundación de Puebla tuvo como fin proveer buen gobierno, tratamiento y conservación de las poblaciones originarias en estas tierras. Además de la descripción de la ciudad con la orografía e hidrografía, su tasa y fabricación, Echeverría y Beitia relató los esfuerzos por conformar un cuerpo policial y los problemas que este llegó a propiciar. En el segundo tomo, el autor dio cuenta de la importancia de la iglesia en la nueva ciudad. Esto porque la presencia de un obispo en el núcleo urbano era fundamental para dotarlo de importancia. Cuenta el doctor Moncayo Ramírez que la Puebla de Los Ángeles se constituyó en una ciudad episcopal, por ser la catedral del eje fundamental de la organización del espacio urbano, social y político. Esta importancia justifica la narración de Echeverría y Beitia hizo sobre la construcción de la catedral.
Además, relacionó esto con la historia de las fundaciones de parroquias, conventos, colegios y hospitales de la ciudad. Entre sus fuentes se encuentran diferentes historiadores tanto españoles como novohispanos. Además, hizo una búsqueda de documentos en los archivos de Puebla que se encontraban en el olvido y que requerían ser identificados y cotejados. Esto le permitió identificar fechas, datos y nombres, y ayudó a llenar grandes vacíos de información. Asimismo, recurrió a lo que había escuchado desde la infancia, siempre comparándolo con documentos que tuvo a la mano para dar datos certeros. Sin duda, Echeverría y Beitia sigue siendo uno de los autores a los que más se recurre para conocer la historia de Puebla por su arduo y temprano trabajo. Muchas gracias por acompañarnos a conocer la vida de este interesante y fundamental personaje para el conocimiento de la historia de Puebla. Recuerden que recibimos sus comentarios y anécdotas a concitep.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir Descubriendo Puebla.